La mujer se desplomó contra la barandilla del porche y la sangre se filtró a través de la tela rasgada de su vestido. Thomas Garrett estaba tomando su café de la mañana cuando escuchó que el caballo tropezó y cayó justo más allá de la cerca. Ahora ella estaba frente a él, temblando, su cabello oscuro enmarañado con sudor y algo más oscuro. «Por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del viento que azotaba su rancho. «Vienen por mí». Thomas dejó su taza lentamente, sus curtidas manos firmes a pesar del impacto. En 30 años de trabajar esta tierra, había visto muchos problemas llegar a su puerta. Pero esta mujer llevaba algo diferente en sus ojos. No solo miedo, culpa. «¿Quién viene?», preguntó, acercándose. El sol de la mañana iluminó el colgante de plata que llevaba en el cuello, y notó cómo sus dedos lo agarraban como si fuera un salvavidas. «No importa». Ella negó con la cabeza y retrocedió. No debería haber venido aquí. No debería haberlo hecho. Sus rodillas se doblaron y Thomas la atrapó antes de que chocara contra las tablas de madera. De cerca, podía ver los moretones a lo largo de su mandíbula y la forma en que su respiración se hacía entrecortada y dolorosa. No era solo agotamiento. Alguien la había lastimado recientemente. «Señora, necesita un médico». «No». La palabra salió aguda y desesperada. «No hay médicos». «No, sheriff. Nadie puede saber que estuve aquí». Thomas miró hacia el horizonte, donde empezaban a formarse nubes de polvo. Jinetes, quizás 3 o 4, moviéndose rápidamente a través del fondo del valle. Su rancho estaba situado en una cuenca natural, visible desde kilómetros de distancia en cualquier dirección. Quienquiera que la persiguiera pronto vería su lugar. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. Ella vaciló, sus ojos yendo y viniendo entre su rostro y el polvo que se acercaba. «Sarah. Sarah Coleman». El nombre lo golpeó como un golpe físico. «Cleman». Había oído ese nombre susurrado en los salones y pronunciado en voz baja en la tienda general. La banda de Coleman había estado aterrorizando asentamientos desde aquí hasta Colorado, dejando un rastro de bancos quemados y agentes de la ley muertos a su paso. «Eres la hija de Frank Coleman». Terminó la frase con una risa amarga. «Y si conoces ese nombre, sabes por qué es demasiado tarde para mí». Las nubes de polvo estaban más cerca ahora y Thomas pudo distinguir las formas de caballos y jinetes. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle montado sobre su puerta, pero Sarah le agarró la muñeca. «No lo hagas», suplicó. «Si luchas contra ellos, morirás y eso no me salvará». Thomas miró fijamente a la mujer que tenía delante, sopesando sus palabras frente a todo lo que había construido en esa tierra. Su rancho representó 15 años de trabajo agotador para transformar la pradera silvestre en algo que pudiera sustentar la vida. Había enterrado a su esposa aquí, había criado a su hija aquí hasta que se casó y se mudó al este. Este lugar era todo lo que le quedaba. «¿Por qué debería ayudarte?», preguntó en voz baja. «Si eres de la sangre de Frank Coleman, probablemente tengas la muerte de gente inocente en tu conciencia». El rostro de Sarah se arrugó y por un momento pareció más joven que sus 20 años. «Tienes razón. He hecho cosas terribles». Se quedó parada mientras mi padre y mis hermanos. Ella se detuvo, incapaz de terminar. «Pero estoy tratando de irme. Por eso me persiguen». «¿Tratando de irse con qué?». Thomas presionó. «Dinero del banco, oro robado». Metió la mano en su vestido y sacó una pequeña bolsa de cuero llena de monedas. «Esta es mi parte del último trabajo. Iba a usarlo para desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar donde nunca me encontrarían». Ella se lo ofreció. «Tómalo. Todo ello. Déjame esconderme en tu granero hasta que pasen». Thomas no tomó el dinero. En cambio, estudió su rostro, buscando algún engaño. Lo que vio fue agotamiento y algo que podría haber sido esperanza. «No pasarán sin más», dijo. «Si te están rastreando, buscarán en cada edificio, en cada escondite. Entonces seguiré corriendo,
Digamos que nuestra barra se enderezó, tratando de reunir fuerzas que claramente no tenía. No traeré este problema a tu puerta. El sonido de los cascos se hacía cada vez más fuerte, acompañado de gritos y el tintineo de las espuelas. Thomas pudo distinguir 4 jinetes, con sus rostros endurecidos bajo el ala de sus sombreros. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y ojos fríos, tenía que ser el mismísimo Frank Coleman. Sara, la voz se extendió por todo el valle como el chasquido de un látigo. Sara, sal ahora y quizás podamos hacer esto rápido. Thomas sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, una ira familiar que creía enterrada con su esposa. Margaret siempre había dicho que tenía demasiada conciencia para su propio bien, que había arriesgado todo para ayudar a un extraño necesitado. Ella estaba en lo cierto en ese momento, y aparentemente nada había cambiado. Entra en la casa, le dijo a Sara. ¿Qué? Ya me oíste. Entra, cierra la puerta con llave y no salgas, pase lo que pase. Sara meneó la cabeza frenéticamente. No lo entiendes, mi padre te matará solo por hablar conmigo. No deja testigos. Thomas tomó su rifle y revisó la recámara con falta de práctica. Quizás, pero de todas formas ya llevo 3 años muriendo lentamente aquí. También podría aprovecharlo para algo. Los jinetes estaban lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera ver las armas que llevaban, la forma en que se dispersaban en una formación practicada. Esta no era su primera cacería humana. ¿Por qué? Sara susurró. ¿Por qué arriesgarías esto por mí? Thomas la miró una vez más, viendo algo en su rostro que le recordó a su propia hija a esa edad. Asustado, desesperado, pero aún luchando. Porque todos merecen la oportunidad de elegir quienes quieren ser. La pandilla de Coleman entró en el patio de Thomas como un frente de tormenta. Sus caballos levantaban nubes de polvo que se posaban sobre todo como un sudario. Frank Coleman fue el primero en desmontar y sus botas golpearon el suelo con un peso deliberado. Era más pequeño de lo que Thomas había esperado, pero había algo en sus movimientos que hablaba de una violencia apenas contenida. «Buenos días», gritó Frank con un tono de falsa cortesía. «Hace un buen día para dar un paseo», dijo Thomas bajando del porche con el rifle suelto, pero listo. «¿Puedo ayudarle con algo, caballero?» «Estoy buscando a mi hija, una chica bonita, de cabello oscuro, probablemente muerta de miedo». Los ojos de Frank recorrieron los edificios del rancho, catalogando cada posible escondite. «Ella tomó algo que me pertenece. No he visto a nadie que coincida con esa descripción». Frank sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Ahora, eso es interesante porque rastreamos su caballo hasta la cerca. Lo encontré hace aproximadamente un cuarto de milla, cojo y abandonado». Hizo un gesto a sus hombres, quienes comenzaron a dispersarse por el patio. Lo curioso de las pistas es que no mienten. Thomas mantuvo su expresión neutral, pero apretó más el rifle. Hay muchos caballos salvajes por estos lares. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido. Frank asintió pensativamente, pero no fue así. «Mira, conozco a mi hija y sé que tiene debilidad por las causas perdidas. Probablemente te contó alguna historia sobre querer cambiar, sobre dejar el negocio familiar». Escupió en la tierra. Sara siempre fue demasiado sentimental para su propio bien. Uno de los hombres de Frank, un hombre delgado, con cicatrices y ojos muertos, había logrado llegar hasta el costado de la casa. Otro estaba revisando el granero, con la mano apoyada en la culata de su pistola. El tercero permaneció montado, observando el horizonte en busca de cualquier señal de ayuda que se acercaba y que nunca llegaría. «Esto es lo que va a pasar», continuó Frank, bajando la voz a un tono conversacional que de alguna manera lo hacía más amenazante. «Me dirás dónde está y la llevaré a casa. Entonces olvidarás que alguna vez nos viste. Y si no puedo ayudarte», la sonrisa de Frank se amplió. «Entonces destrozaremos este lugar, tabla por tabla, hasta encontrarla. Y cuando lo hagamos, desearás haber cooperado más». Un grito vino del granero.
No hay nada aquí, revisa la casa, gritó Frank. De vuelta, sin apartar la vista de Thomas. Preferiría que no lo hicieras, dijo Thomas en voz baja. Estoy seguro de que lo harías. Frank sacó su pistola con fluida gracia, el cañón captando la luz de la mañana. Pero no me importa mucho lo que prefieras. El hombre de la cicatriz ya estaba en el porche, buscando la manija de la puerta. Thomas sabía que en cuestión de segundos Sara sería descubierta y cualquier pequeña posibilidad que tuviera de escapar del alcance de su padre se perdería para siempre. Ella no está aquí, dijo Thomas, con la desesperación reflejada en su voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Entonces no te importará si miramos. Frank martilló su pistola. El sonido era anormalmente fuerte en el aire de la mañana. Hazte a un lado, viejo. Esta no tiene por qué ser tu pelea. Pero ahora era su lucha. Lo había sido desde el momento en que decidió ayudarla. Thomas levantó su rifle, sabiendo que probablemente sería lo último que haría en su vida. Dije, ella no está aquí. La expresión de Frank se endureció. Respuesta incorrecta. El punto muerto se estiró como un alambre tenso, listo para romperse al menor movimiento. Thomas podía oír los latidos de su propio corazón, podía oler el sudor, el cuero y el aceite de armas que parecían seguir a los hombres violentos dondequiera que fueran. El dedo de Frank Coleman descansaba sobre el gatillo y Thomas sabía que en otro segundo la sangre empaparía la tierra seca de su jardín. Entonces se abrió la puerta principal. Detener. Sara salió al porche con las manos levantadas y la bolsa de cuero visible en su palma derecha. Estoy aquí, papá. Déjalo estar. El arma de Frank nunca vaciló, pero su atención se centró en su hija. Allí está mi chica. Sabía que no podría llegar muy lejos a pie. Tengo tu dinero, dijo Sara con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Todo tal y como lo querías. Oh, cariño. La risa de Frank era fría como el viento invernal. Esto dejó de ser una cuestión de dinero en el momento en que saliste corriendo. Se trata de lealtad familiar, de respeto. Thomas observó el intercambio, viendo cómo los hombros de Sara se hundían con cada palabra que pronunciaba su padre. No se trataba solo de dinero robado ni de honor familiar. Se trataba de control, de un hombre que no soportaba que nada se le escapara de las manos. Ella intenta hacer lo correcto, dijo Thomas en voz baja. ¿Por qué no puedes dejarla ir? La atención de Frank volvió a centrarse en él. Porque ella es mi sangre, mi responsabilidad y no abandono a la familia por más que se alejen. Incluso cuando quieren irse, sobre todo entonces. La voz de Frank tenía el peso de una certeza absoluta. Sara ha estado confundida últimamente, escuchando las voces equivocadas. Pero cambiará de opinión. Siempre lo hacen. Sara bajó del porche, moviéndose lentamente hacia su padre. Iré contigo, P. Pero no le hagas daño. Solo intentaba ayudar. Ayuda. Frank arqueó las cejas. Ayudarte a robarle a tu propia familia. Ayudarte a traicionar todo lo que hemos construido juntos. Ayúdame a encontrar un camino diferente. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Los hombres de Frank se removieron nerviosos, percibiendo la creciente tensión entre padre e hija. Thomas podía ver el conflicto desarrollándose en el rostro de Sara. Amor, miedo y una esperanza desesperada, todos en pugna por el dominio. No hay otro camino, dijo Frank finalmente. Solo existe la familia y solo existe la supervivencia. Todo lo demás son solo palabras bonitas que hacen que la gente muera. Sara metió la mano en su vestido y sacó el colgante de plata que Thomas había notado antes. Captó la luz cuando ella lo levantó, y pudo ver que era un relicario, viejo y desgastado, suave por innumerables toques. Mamá me dio esto, dijo suavemente, antes de morir. ¿Recuerdas lo que solía decir sobre las segundas oportunidades? Por primera vez, la expresión de Frank cambió. Tu madre era una soñadora. Los sueños no detienen las balas. Quizás no,
pero aún así vale la pena tenerlos. Sara abrió el relicario y reveló una pequeña fotografía en su interior. Ella creía que la gente podía cambiar, que nunca era demasiado tarde para elegir un camino mejor. Frank se quedó mirando el relicario durante un largo momento y Thomas vio que algo pasaba por su rostro. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Tu madre está muerta, dijo Frank con dureza. Y los sueños mueren con los soñadores. El momento se prolongó entre ellos como un puente sobre un abismo, y Thomas pudo sentir el peso de todo, las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Sara estaba de pie en medio del patio, con el relicario todavía abierto en la palma de su mano, mientras el arma de su padre seguía apuntando al pecho de Thomas. Entonces Sara hizo algo que sorprendió a todos. Ella cerró el relicario, pero en lugar de guardarlo, se acercó a Thomas y lo presionó en su mano libre. Si no salgo de esta, dijo en voz baja, quiero que alguien recuerde que lo intenté. El rostro de Frank se oscureció. Sara, aléjate de él ahora. Pero Sara no se movió. En lugar de eso, se giró para mirar a su padre. Y Thomas vio algo nuevo en su postura. No es exactamente un desafío, sino una especie de fortaleza silenciosa. No, P. Ya terminé de correr y de tener miedo. Si quieres matarme por intentar irme, entonces hazlo. Pero ya no te veré lastimar a gente inocente. ¿Crees que este hombre es inocente? Frank hizo un gesto hacia Thomas con su arma. Está albergando a un fugitivo. Eso lo convierte en un cómplice. Está mostrando bondad hacia alguien que la necesitaba. Eso solía significar algo para ti. La mandíbula de Frank se movió en silencio y Thomas pudo ver la guerra que se desarrollaba detrás de sus ojos. Este era un hombre que había construido su vida sobre el control, sobre la lealtad absoluta de su familia, y ahora esos cimientos se estaban resquebrajando. Eres mi hija, dijo finalmente Frank, con la voz ronca por la emoción. Él estaba tratando de esconderse. No puedo simplemente dejarte ir. Tampoco puedes impedirme ir. Ya no. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de cascos que se acercaban. No desde la dirección de donde habían venido los hombres de Frank, sino desde el este. Thomas sintió que se le hundía el corazón, pensando que quizás se tratara de algún otro miembro de la pandilla, pero entonces vio el destello de una insignia en el pecho del jinete líder. El sheriff Morrison y 2 agentes coronaron la colina, con sus caballos empapados de sudor por la dura cabalgata. Alguien en el pueblo debe haber visto a la banda de Coleman dirigiéndose hacia aquí y envió un mensaje. Frank maldijo en voz baja. Eso. Su cabeza giraba entre los agentes de la ley que se acercaban y su hija. Sus hombres ya estaban buscando sus armas, pero ahora estaban superados en número, atrapados al descubierto y sin ningún lugar hacia donde correr. PH. Dijo Sara con urgencia. Aún puedes irte de aquí. Toma a tus hombres y vete. Le diré al sheriff que vine solo. Frank la miró por un largo momento y Thomas vio que algo se rompía en el rostro del hombre mayor. ¿Haces eso? Después de todo, sigues siendo mi padre. Frank enfundó su arma con un movimiento brusco y luego silbó a sus hombres. Arriba, nos vamos. ¿Y qué pasa con la chica? Preguntó el hombre de la cicatriz. La niña ahora toma sus propias decisiones. Frank se subió a su silla sin apartar la mirada del rostro de Sara. Pero si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez vuelves a necesitar una familia, sé dónde encontrarte, finalizó Sara. Frank asintió una vez y luego espoleó su caballo hacia las colinas occidentales. Sus hombres lo siguieron y en cuestión de minutos desaparecieron, dejando solo polvo y el eco de los cascos. El sheriff Morrison entró al patio justo cuando el último de ellos desaparecía tras la cresta. Thomas, ¿estás bien? Está bien, sheriff. Está bien. Los ojos de Morrison se encontraron con los de Sara, observando su vestido roto y el cansancio escrito en su rostro. Señorita, ¿necesita ayuda? Sara miró a Thomas y luego el relicario que aún tenía en la mano.
Creo que podría serlo, Sheriff. Tengo algunas cosas que necesito confesar. Años más tarde, Thomas recordaría esa mañana como el día en que aprendió que el coraje no consistía en enfrentarse a armas o a hombres peligrosos. Se trataba de darle a alguien la oportunidad de elegir en quien quería convertirse, incluso cuando esa elección tuviera un precio. Sarah cumplió 2 años en la prisión territorial por su participación en los crímenes de la banda de Coleman. Cuando fue liberada, regresó al rancho de Thomas, no como una fugitiva esta vez, sino como una mujer que había encontrado su camino hacia la redención. Ella trabajó su tierra junto a él hasta el día de su muerte. Y cuando la gente le preguntaba por qué se había quedado, tocaba el relicario de plata que llevaba en el cuello y sonreía. Algunas opciones que ella me contaría. Ellos valieron todo. Historias como esta no solo se cuentan, se sienten. Si tú también lo sentiste, suscríbete y quédate con nosotros.